Donald Trump dice que ha hablado con Putin por teléfono y que han acordado empezar a negociar el fin de la guerra en Ucrania. Y sí, fue una larga conversación telefónica que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos y Rusia y podría ser el principio de un proceso de paz para el conflicto de Rusia en Ucrania. Entre las ruinas y las lágrimas, Ucrania narra una historia de años de sufrimiento. Las imágenes de víctimas y hogares destruidos son testimonio de un conflicto implacable. Hoy, sin embargo, se abre una puerta a la esperanza con una conversación decisiva entre Trump y Putin. ¿Será esta llamada el primer paso hacia la transformación y la paz? En este documental responderemos a estas preguntas y muchas otras, donde el dolor del pasado se encuentra con la promesa de un futuro mejor. La creciente tensión entre Ucrania y Rusia ha convertido a esta región en el principal foco de interés mundial, despertando viejas disputas. Contexto histórico. Las raíces de una rivalidad. La relación entre Estados Unidos y Rusia ha estado marcada durante décadas por una dualidad compleja. De un lado, la confrontación ideológica y política durante la Guerra Fría. Del otro, una serie de intentos intermitentes de cooperación en momentos de crisis globales. Tras la disolución de la Unión Soviética, se esperaba que la relación adoptara un carácter de transformación y reconciliación, pero la realidad demostró que los ecos del pasado seguían presentes. Durante los últimos años, diversas administraciones estadounidenses han tratado de reconfigurar la relación con Rusia, oscilando entre estrategias de confrontación y momentos de diálogo. En este escenario, la figura de Trump introdujo un elemento disruptivo. Su estilo directo y en ocasiones controversial marcó un precedente en la forma de interactuar con líderes de potencias tradicionales, y su llamada con Putin no fue la excepción. El papel de Ucrania y la seguridad europea. Ucrania, país en el epicentro de tensiones geopolíticas, ha sido durante mucho tiempo una pieza clave en la rivalidad entre Occidente y Rusia. La anexión de Crimea en 2014 y el posterior conflicto en el este del país dejaron secuelas profundas en la percepción de seguridad en Europa y en la política exterior estadounidense. La llamada entre Trump y Putin se produce en un momento en el que las tensiones sobre la integridad territorial de Ucrania siguen siendo un tema candente. Los expertos han advertido que cualquier señal de acercamiento o de negociación directa con Rusia podría tener consecuencias imprevistas en la región. The Guardian destacó en un reciente artículo: la situación en Ucrania no es un asunto aislado, sino el reflejo de una lucha de poder que involucra a múltiples actores internacionales. El contexto global en el que se enmarca esta llamada está lleno de desafíos. La pandemia, las crisis económicas, el cambio climático y los conflictos regionales son solo algunas de las problemáticas que asolan al mundo. En este escenario, la llamada entre Trump y Putin adquiere una dimensión adicional, la de ser un posible catalizador de cambios o al menos un indicio de que las viejas rivalidades pueden encontrar nuevas formas de expresión. En palabras de un analista de Insider, en un mundo cada vez más interconectado y complejo, cualquier gesto diplomático entre las grandes potencias repercute en una multiplicidad de niveles. La llamada, un momento crucial. La llamada telefónica que unió a Trump y Putin se realizó en un contexto de alta tensión y expectativas contradictorias. Aunque los detalles exactos de la conversación son confidenciales, además del comunicado oficial de la Casa Blanca, diversas fuentes han logrado reconstruir ciertos aspectos clave. Según informes preliminares de CNN, la conversación giró en torno a temas estratégicos de seguridad, con énfasis en el conflicto en Ucrania y en la necesidad de evitar una escalada que pudiera derivar en un conflicto mayor. Los analistas políticos han señalado que, a pesar del tono a veces relajado que Trump suele adoptar, la elección de temas y la insistencia en ciertos puntos reflejaron una preocupación genuina por la estabilidad global. Uno de los fragmentos destacados, citado por The New York Times, fue: el presidente expresó su deseo de explorar vías para reducir tensiones, enfatizando que ningún país debería beneficiarse de la guerra. Este comentario ha sido interpretado de diversas maneras. Para algunos, una invitación a negociar en un terreno común; para otros, una maniobra para ganar ventaja política en el escenario internacional. Interpretaciones contrapuestas. La ambigüedad inherente a la comunicación entre líderes de tan alto calibre hace que cada palabra sea sujeta a múltiples lecturas. Mientras algunos sectores en Washington vieron en la llamada un gesto de buena voluntad, otros interpretaron ciertos matices como intentos de manipulación o incluso como la puesta en escena de una estrategia para reconfigurar las relaciones internacionales a favor de intereses particulares. En un análisis detallado, CNN explicó: el tono conciliador adoptado durante la llamada es, en parte, un reflejo de la necesidad de ambas naciones de proyectar una imagen de estabilidad en un mundo convulso.
Por su parte, críticos de la administración estadounidense han recordado episodios pasados en los que gestos similares se han traducido en concesiones posteriores, planteando la posibilidad de que se trate de una maniobra política diseñada para ganar simpatías en ciertos sectores de la opinión pública. Repercusiones inmediatas. Inmediatamente después de la llamada se observaron reacciones diversas tanto en círculos diplomáticos como en los medios de comunicación. Algunos países europeos emitieron declaraciones de cautela, mientras que líderes de organizaciones internacionales hicieron un llamado a la prudencia y a la búsqueda de soluciones multilaterales. Una de las declaraciones más resonantes, recogida por BBC, indicó: la comunidad internacional debe mantenerse vigilante, pues cada palabra en este tipo de encuentros puede tener implicaciones de gran alcance. Este mensaje se propagó rápidamente en redes sociales y foros de discusión, alimentando debates intensos sobre la dirección futura de las relaciones transatlánticas y euroasiáticas. Las reacciones, claro, fueron más positivas en Moscú y en China que en Kiev y en Europa, que no quiere quedarse al margen de las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz. El ministro de Defensa alemán ha criticado los planes de la administración Trump para Ucrania. Volodymyr Zelensky quiere acordar con Washington un plan para el fin de la guerra en medio de temores de que Donald Trump pueda beneficiar a Vladimir Putin en las conversaciones. Afirmaron que ninguna decisión sobre Ucrania podrá tomarse sin Kiev y sin la participación de los europeos. Reacciones internacionales. La voz de Estados Unidos. Dentro de la política interna estadounidense, la llamada ha suscitado opiniones encontradas. Algunos sectores del establishment político han aplaudido el gesto como una muestra de apertura y diálogo, mientras que otros lo han criticado, considerándolo un retroceso en la firmeza ante la agresión rusa. En un editorial reciente, The New York Times subrayó: la llamada podría ser interpretada como un rayo de esperanza en medio de un clima de confrontación, pero también como una señal de debilidad si se analiza en profundidad el contexto estratégico. Esta dualidad de interpretaciones ha contribuido a una polarización en el debate público, donde la imagen de Trump oscila entre la de un negociador audaz y la de un actor impredecible en la arena internacional. La perspectiva europea. En Europa, el impacto de la llamada ha sido especialmente significativo. Países de la Unión Europea y aliados tradicionales han mostrado inquietud ante la posibilidad de que un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia pueda traducirse en concesiones que afecten la seguridad del continente. Líderes europeos han insistido en que, aunque el diálogo es siempre bienvenido, debe llevarse a cabo en un marco de transparencia y en coordinación con los aliados. The Guardian publicó un artículo en el que se afirmaba: un acercamiento entre Washington y Moscú sin una estrategia común con nuestros socios europeos podría desestabilizar aún más una región ya de por sí vulnerable. Esta postura se refleja en las múltiples reuniones de emergencia y en la intensificación de las consultas dentro de la OTAN, donde se debate cómo responder ante cualquier señal de cambio en el equilibrio de poder. Las reacciones de Ucrania y Rusia. En el epicentro del conflicto, Ucrania ha seguido con atención cada movimiento diplomático. Las autoridades ucranianas han reiterado su postura firme respecto a la integridad territorial del país, advirtiendo que cualquier negociación con Rusia debe tener en cuenta las aspiraciones y derechos del pueblo ucraniano. Mientras tanto, en Rusia, la respuesta oficial ha sido más ambigua. Algunos sectores del aparato estatal han destacado la importancia del diálogo como una vía para reducir tensiones, mientras que otros han advertido sobre los peligros de ceder terreno ante presiones externas. Un comunicado del Kremlin, citado en diversas fuentes, expresaba: el diálogo es siempre preferible al conflicto, pero no se debe confundir la apertura a la conversación con la aceptación de demandas inaceptables. La reacción de los medios internacionales. Los principales medios internacionales han jugado un rol crucial en la interpretación y difusión de los acontecimientos. Desde CNN hasta Insider, pasando por BBC y The Guardian, la cobertura ha sido intensa y diversa, abarcando desde análisis profundos hasta opiniones editoriales que buscan descifrar el trasfondo de la llamada. Cada medio ha aportado su enfoque particular. The New York Times ha profundizado en el análisis histórico y estratégico, resaltando las continuidades y rupturas en la relación bilateral. CNN se ha centrado en el tono y el contenido de la conversación, interpretando cada matiz como una posible pista sobre futuros movimientos diplomáticos. BBC ha ofrecido un panorama equilibrado, enfatizando tanto las esperanzas de reconciliación como las advertencias de quienes ven en la llamada un posible preludio a maniobras encubiertas. Esta diversidad de perspectivas enriquece el debate y evidencia que en un mundo tan interconectado, ningún acontecimiento puede ser analizado de manera aislada. Esta es la situación ahora mismo en 2025. Trump dice que Ucrania no va a volver a las fronteras de 2014 y habla de un plan de paz, pero la OTAN le ha recordado que no
no puede haber negociaciones sin Ucrania. En medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa y tras una reunión bilateral con Zelensky, el vicepresidente de Estados Unidos aseguraba que su país busca una paz duradera en Ucrania. Impacto en Ucrania y el mundo entero. La situación en Ucrania se ha convertido en el epicentro de las tensiones entre Rusia y Occidente. Con la persistente amenaza de conflictos en el este del país y la inestabilidad política interna, la llamada entre Trump y Putin ha generado incertidumbre sobre el rumbo de la nación. Expertos internacionales, citados por The New York Times, han advertido que cualquier cambio en la dinámica de poder entre las grandes potencias repercutirá de forma directa en la lucha por la soberanía y la integridad de Ucrania. Este tipo de declaraciones recalcan la importancia de mantener una postura firme y coordinada por parte de los aliados de Ucrania, tanto en términos de apoyo militar como de respaldo político y económico. La seguridad y la integración europea. Europa, por su parte, se encuentra en una encrucijada. La llamada ha reavivado debates sobre la necesidad de reforzar la defensa colectiva y de renovar el compromiso con la seguridad común. Líderes de varios países europeos han enfatizado que una Europa unida es la mejor respuesta a cualquier intento de desestabilización externa, tal como ha señalado un reciente análisis en The Guardian. El fortalecimiento de la OTAN y la coordinación en materia de defensa son temas que han cobrado especial relevancia en las últimas semanas, al mismo tiempo que se debate sobre la integración de nuevas medidas de seguridad que contemplen tanto amenazas convencionales como cibernéticas, perspectivas y retos futuros, escenarios a corto y mediano plazo. El análisis de expertos sugiere que a corto plazo la situación podría caracterizarse por una relativa estabilidad cautelosa, en la que las grandes potencias se abstendrán de movimientos drásticos mientras se evalúan las reacciones internacionales. Sin embargo, en el mediano plazo se vislumbran varios escenarios. Diplomacia reforzada, un escenario en el que se consoliden canales de comunicación y se abra la puerta a negociaciones multilaterales que involucren a actores clave como la Unión Europea, la OTAN y organismos internacionales. Reconfiguración de alianzas, un posible reajuste en las alianzas tradicionales, donde tanto Estados Unidos como Rusia busquen nuevos socios estratégicos para contrarrestar la influencia del otro. Aumento de las tensiones, la posibilidad de que la llamada se interprete como una señal de debilidad o de una estrategia engañosa, lo que podría desencadenar una escalada en la retórica y potencialmente en acciones concretas en zonas conflictivas. CNN ha abordado estas posibilidades en diversos análisis, resaltando que el futuro dependerá en gran medida de la capacidad de los líderes para transformar el diálogo en acciones concretas que beneficien a la comunidad internacional. El rol de los medios. Otro factor determinante en la evolución de la situación es la percepción que tiene la ciudadanía mundial. Los medios de comunicación, mediante una cobertura constante y a veces apasionada, moldean la narrativa y generan expectativas o temores respecto a los movimientos diplomáticos. La estrategia de comunicación, que incluye desde declaraciones oficiales hasta el análisis en foros especializados, es fundamental para mantener la retención y el interés del público. En este sentido, se han implementado diversas tácticas para garantizar que la información sea accesible, veraz y motivadora. Como puntualizó un destacado reportero de Insider, la capacidad para mantener la atención del público en temas tan complejos radica en la claridad y la conexión emocional que se establezca con cada relato. Mediante el uso de gráficos interactivos, entrevistas en profundidad y reportajes de investigación, los medios han logrado transformar noticias potencialmente áridas en narrativas dinámicas y envolventes. Este mismo principio será un eje fundamental en la presentación de este documental, que busca no solo informar, sino también invitar a la reflexión y a la acción. Desafíos en un mundo multipolar. La configuración actual del poder internacional se caracteriza por la emergencia de un mundo multipolar en el que ya no predominan únicamente dos grandes bloques, sino una diversidad de actores con intereses y capacidades diversas. Este fenómeno se hace patente en la proliferación de actores regionales, en el fortalecimiento de economías emergentes y en la redefinición de alianzas tradicionales. La llamada entre Trump y Putin se inserta en este contexto, evidenciando la necesidad de repensar las estrategias de diplomacia y seguridad. Expertos de The Guardian han afirmado que la multipolaridad exige un replanteamiento de las reglas del juego, donde la flexibilidad y la adaptabilidad se conviertan en las principales virtudes de cualquier política exterior. Entre los desafíos se destacan la coordinación de políticas en un entorno donde los intereses nacionales a menudo chocan con la necesidad de soluciones globales, la competencia por la influencia en regiones estratégicas, donde tanto potencias tradicionales como emergentes buscan consolidar su presencia, la gestión de crisis transnacionales como la ciberseguridad y el cambio climático, que requieren respuestas integradas y colaborativas. Una paz total y paren esas
esas agresiones de ambos lados, porque para mí pienso que tanto como de Rusia como de aquí de Ucrania, la población ya está cansada de esta guerra. La llamada entre Trump y Putin no es un episodio aislado, sino un reflejo de las tensiones y esperanzas de un mundo que sufre la guerra con miles de víctimas. Mientras las potencias globales se enfrentan a desafíos complejos y multifacéticos, el diálogo, por inusual que parezca, se erige como un faro de posibilidad en medio de la oscuridad y la indiferencia. Como bien apuntó un analista de BBC, en un tiempo de incertidumbre, cada gesto hacia la comunicación puede abrir puertas hacia un futuro más estable y cooperativo. Este mensaje, lleno de matices y contradicciones, será el hilo conductor que nos acompañe en la siguiente parte del documental, que saldrá con las últimas actualizaciones, donde se intentará desentrañar no solo las causas y consecuencias de futuros contactos, sino también las lecciones que el mundo puede extraer de este singular episodio. Suscríbete para acceder a análisis exclusivos y documentales que revelan las dinámicas que dan forma a nuestro mundo. Tu voz importa. Deja tu comentario y participa en la discusión.